Estimados hermanos humanos, a raíz de estas imágenes desoladoras de los incendios, quería verdaderamente, lo más brevemente posible, aquí desde el Arca del Sol y en nombre de los libros del Sol, hablar de la causa verdadera de estos incendios y en última instancia de la causa de las causas. Y pues queríamos resumirlo en base a una imagen que nos ha desolado completamente y que por su gran poder simbólico y literal llama a hacer este recordatorio fundamental. Y es la imagen de los ciervos muertos en nuestros bosques incendiados, reducidos a cenizas. Y quien no sabe que el ciervo es un símbolo eminente del alma, como lo es por la doncella virginal o el Pegaso alado. También esa blancura, esas alas que simbolizan la sublimación, y la blancura pues la pureza, lo virginal de nuestra naturaleza original, de nuestra alma pura, de nuestra alma cuando se religa al espíritu puro, etcétera. Bueno, pues la muerte de estos ciervos ahora mismo en nuestros bosques reducidos a ceniza, para mí, como nos hacemos entender en nombre también, o sea, en armonía y alineados con la tradición a nuestros lectores, pues se trata de un símbolo de la negación, un símbolo muy claro, un signo muy visible actualmente al nivel degradado que estamos de nuestra civilización materialista, de la negación del alma, de una larga negación del alma por nuestra cultura y nuestra civilización desde hace siglos. Entonces ahora tenemos literalmente el símbolo se ha bajado al plano más bajo y más visible, que es la muerte de nuestros ciervos y los incendios de nuestros bosques, que son símbolo de nuestros laberintos mentales, de nuestras pasiones y de nuestras sombras, que un cazador audaz simbolizaba pues el adentrarse a buscar la verdad, adentrarse en esa maraña para buscar la verdad y tener el encuentro con ese ciervo, es decir, un encuentro con su propia alma, es decir, un reconocimiento de su verdadera naturaleza. Este símbolo, este signo que ahora tenemos visible y desolador actualmente es el del incendio. Al contrario, es el incendio de nuestros bosques. Es decir, que en vez de hacer esta investigación pura, de adentrarnos audazmente como cazadores de la verdad en nuestro bosque interior, lo que hemos acabado es negando el alma, evitando a toda costa y negando la necesidad de esa investigación pura, y a través de una ciencia e investigación externalizada y solo materialista, destruyendo incluso lo más exterior, en vez de prender esa chispa interior, ese fuego interior que anima toda criatura en el universo y no solo los seres humanos, esa fuerza vital, ese fuego que ha sido representado por ese sol invencible, el sol Invictus, o por ese dios Agni y tantos otros, o por ese dios Mitra, esa fuerza solar que anima, que da vida realmente a todas las criaturas, en vez de dar con nuestra esencia por una ciencia interior investigada en pureza, es decir, fuera de todo interés egoico, en toda gratuidad, simplemente, pues hemos hecho lo contrario, hemos practicado esa ciencia externalizada a través de una mente que ha tomado todo el poder, que en vez de supeditarse a la sabiduría natural ha tomado completamente el poder, y que en sí misma ya era una IA, porque era una extensión artificial o falseada por el prisma mental de lo que es la verdadera inteligencia, y que hemos llegado a extender incluso esa misma extensión artificial, o sea, y yendo más fuera que fuera, o más afuera que fuera, en vez de ir hacia adentro, hacia nuestra esencia, visitando y atravesando distintos niveles de conciencia. Hemos hecho lo contrario y hemos llegado a una guía de la IA, que es esa herramienta tecnología que está como nuestra propia mente cuando toma el poder, pues que nos está preocupando, porque ya conocemos que nuestra propia mente es peligrosa, es fascinante, tiene un poder fascinante de hacer cosas increíbles, pero que cuando se desliga de la sabiduría natural y del amor puro, del corazón cósmico, entonces se vuelve absolutamente peligrosa y destructora. Entonces en eso estamos, en que si no invertimos
ese estado de ignorancia y de víctimas, de ser víctimas de nuestro propio poder mental, como lo vemos en tanto trastorno mental que atraviesa prácticamente toda criatura, si no hacemos ese camino inverso a este viaje de degradación que hemos hecho, si no hacemos el camino inverso de viaje del alma, de camino interior, de camino espiritual, todo esto es sinónimo, y de atravesar ese bosque, en vez de darle la espalda y de hacer esa investigación pura, en vez de convertirnos en técnicos de ciencias externalizadas y regresar a la naturaleza verdadera, viéndola en toda su sacralidad, es decir, religada al poder eterno, esa naturaleza que podemos ver exteriormente, pero que en realidad es lo mismo que nuestro propio interior, porque todo en el cosmos está hecho de esos 4 elementos, regidos o llevados a la vida, por así decirlo, animados por un alma, un espíritu que llamábamos antiguamente quinta esencia, porque es el principio vital de esos 4 elementos, que obviamente no son solo físicos. Solo la ciencia materialista, solo una ceguera, una ignorancia ha podido reducirlo a fórmulas químicas, cuando es muy obvio que es insuficiente y que es una mentira, puesto que no podemos hacer en un laboratorio, no podemos fabricar agua juntando 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, sino que eso es una operación alquímica que opera la naturaleza sagrada por el poder sagrado de la fuerza, y que otorga esa fuerza vital, esa chispa, para que haya vida en esos elementos. Y todo está hecho de lo mismo. Entonces, negando, o sea, si no investigamos nuestra propia naturaleza, conócete a ti mismo, no conocemos tampoco la naturaleza de lo que vemos exteriormente. Y si lo vemos exteriormente, también hay falsedad, porque lo vemos exteriormente solo a través de nuestros ojos carnales. En cuanto vamos un poquito más allá de todos esos engaños de la mente y esa externalización vía los sentidos corporales, entonces vemos que no hay tal separación. Y vemos a través de lo que se llama el tercer ojo o el ojo del alma. Abrimos ese ojo del alma a la realidad, a la visión de lo real. El materialismo cree que lo real es esto que percibe con los ojos carnales, cuando es el nivel absolutamente más ilusorio, exactamente como en los sueños. Producimos unas proyecciones por nuestras creencias y condicionamientos mentales que crean esta especie de holograma o de simulacro que tomamos por realidad, cuando la verdadera realidad solo es perceptible por el ojo del alma y no pertenece al dominio de lo tangible y de lo visible. Esta pérdida de visión real, que es la ignorancia de uno mismo, la ignorancia del sí mismo, mejor dicho, de nuestra esencia, de nuestro nivel ontológico y más allá incluso, esta ignorancia va de par con la desacralización de la naturaleza, porque la naturaleza es lo mismo, el cosmos entero, el universo es lo mismo que nosotros, estamos constituidos por lo mismo, por esa esencia o quinta esencia, principio de vida de los 4 elementos agua, fuego, aire, tierra, que constituyen toda la manifestación, todas las criaturas en la manifestación. Así que esta pérdida de visión es una pérdida de esa unidad o de esa mismidad, mejor dicho. Con lo cual, cuando contaminamos, envenenamos aire, tierra, aguas, evidentemente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, pero a la vez es que es una consecuencia de no honrar el sí mismo y de identificarnos con una mente ego, con un funcionamiento de depredador y de usurpador del verdadero poder, del poder y de la verdadera inteligencia. Es decir, que en lugar de transparentar esa inteligencia y de colaborar con los procesos de la naturaleza, lo que hacemos es interferir completamente con la mente ego, es ese intervencionismo que resulta en violencia y que va incluso a invertir la sabiduría y los procesos naturales. Y lo que es esta tecnología es una extensión de esa mente ego. Esta visión de una naturaleza exterior y objetualizada e incluso abstraída
del otro o de la naturaleza, es lo que ya siglos atrás lloraron los poetas dichos románticos. Lloraron esa falta de fusión, porque cuando amamos conocemos verdaderamente. Cuando nos empezamos a separar, objetualizamos, nos sentimos separados de ese objeto de estudio, que es lo que muy visiblemente ha hecho la ciencia, digamos, racionalista, con la botánica y todas esas ciencias que están desgajadas de la mística y que toman las cosas por exteriores, por objetos de estudio exterior a uno mismo, y que hace que todas nuestras disciplinas, materias, estudios y ciencias humanas pues son eso, solamente humanas, y han sido desacralizadas, han perdido verdaderamente la conexión con su fuente, con lo cual las tratamos simplemente como conocimiento intelectual y como conocimiento exterior a uno mismo, es decir, que no va de par esa actividad y esa labor y ese estudio con el desarrollo interior de la persona. Y a eso correspondían las musas, esas materias llenas de fuerza solar, presididas por Apolo en el paraíso junto a la fuente Hipocrene, es decir, la fuente suprema de vida. También lo trataron de reconstituir así pues las sociedades como los francmasones o las escuelas espirituales como los pitagóricos, a través de las matemáticas, a través de la construcción de los templos, a través de cualquier actividad que estuviera ligada al desarrollo interior de la persona. Y eso es propiamente el trabajo de la tan malentendida filosofía y filósofos alquímicos, los alquimistas, ¿no? Entonces, originalmente es que no había tal separación, era lo verdaderamente natural. Fíjame, que quería decir también en esa connotación que ha acabado teniendo la palabra romántico como algo cándido, pueril, ingenuo, nostálgico, en fin, algo devaluado, porque es esta visión de fusión con verdadera naturaleza que dentro del racionalismo ha acabado totalmente despreciada y desvirtuada, por supuesto, y se diría casi como la poesía, ridiculizada o en todo caso dejada en un plano completamente de superfluidad, cuando la palabra poesía, poiesis, significa creación, es decir, que es la esencia misma de la manifestación de nuestro hábitat natural. Así, por ejemplo, se exclamaba Schiller, cuando el velo mágico de la poesía flotaba todavía pleno de gracia en torno a la verdad. Se empezó a devaluar el arte y a separar la verdad de la ciencia. Así que proponemos nosotros aquí este viaje, esa comprensión a través de nuestros libros, pero que nuestros libros usan el instrumento intelectual, usan el lenguaje, pero como servidores totalmente de un conocimiento que no es intelectual, que es un conocimiento interior del ser, un conocimiento puro. Entonces nuestros libros en esto tienen un poco más de fuerza vital o de poder de sanación que cualquier libro que como abunda hoy día, incluso dentro de la espiritualidad, que es solo una reflexión exterior, solo un amasijo de conocimientos sobre espiritualidad, pero estos libros están escritos desde la experiencia espiritual. Entonces, invitamos a esa comprensión, porque también por imperativo lógico, como decía Lanza el Basto, uno puede, si es honesto y si quiere y si busca la verdad, puede darse cuenta de cuál es el camino verdadero, y puede también, por imperativo lógico, rendirse a la evidencia y seguir por obediencia de vida el mandato del alma, es decir, abandonar el gobierno falso y destructor de la mente ego y ponerlo al servicio del verdadero gobierno, el del nuestro sol del alma. Y este es el símbolo, de hecho, de nuestro sello, como los libros del sol. Es uno de los dibujos posibles para simbolizar el carro solar, el gobierno del alma por el Señor del alma, que es ese que podemos llamar sol, ¿no? En todo caso, también invitamos de una manera que es mucho más eficiente, más directa,
que nos pone totalmente en manos del universo, es decir, en la que somos absolutamente servidores, aquí en el Arca del Sol, a través de nuestro servicio a la medicina pura. Y reivindico totalmente esta palabra, porque hay muchos libros hoy día de terapias y de sanación que se curan en salud, y bien está, ocupan su lugar para no asustar a la mayoría de la gente, pero nosotros no nos curamos en salud. La palabra medicina la reivindicamos porque ha sido totalmente ilegítimamente captada por lo que es la medicina materialista, una medicina que se opera a través de la comprensión solo mental y que actúa solo a un nivel material y físico, ¿de acuerdo? Pero desde una perspectiva materialista. La medicina verdadera también actúa a nivel físico, obviamente, pero lo hace desde una perspectiva mucho más amplia, de una conciencia universal, y no lo hace por una apropiación del acto de sanar, es decir, que el médico es un mediador, nunca un hacedor, ¿de acuerdo? Y se mantiene en eso la pureza del acto de sanar y sobre todo el poder completo de la medicina pura, el poder, es decir, mediar por el poder absoluto, el que da vida, como no iba a poder sanar, ese gran poder universal que da vida, pongámosle el nombre que queramos. Entonces reivindicamos absolutamente la medicina pura, la medicina en conciencia crística o en otras tradiciones con palabras equivalentes, pero en todo caso de ese yo soy puro, desde nuestra naturaleza esencial, original, actuar, servir a esa medicina. Lo reivindicamos completamente, que es una medicina completa, no complementaria, es completa y se basta a sí misma si está actuada en pureza y gratuidad. Y un último inciso, quería decir que todos los paliativos o muchas terapias, la mayoría de terapias, sobre todo cuando se curan en salud, digamos que no están en la verdad de las verdades, a veces pueden impedir la verdadera sanación. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos un fumador que lleva tantos años fumando que ya tiene síntomas un poco graves, ¿no? de afección pulmonar o de tos. Entonces vamos y le ofrecemos un jarabe. Y ese jarabe pues suaviza la tos, ¿de acuerdo? Entonces ese mitigar a veces impide que la persona evolucione en un sentido de cura radical, es decir, que decida, por ejemplo, abandonar el tabaco. Es decir, que impide muchas veces el ir a la verdadera causa, el ver o ir hacia la verdadera causa de una problemática. Entonces, bienvenido ese jarabe, pero si dejamos de ver que la causa verdadera está en otro lugar y no la indicamos, pues es muy probable que nunca se pretenda hacer el camino de verdadera sanación, y todo funciona un poco en este sentido. Entonces, muchas veces las terapias que se curan en salud aportan esos bálsamos, aportan esos paliativos, pero verdaderamente muchas veces empeoramos la situación o como poco la cronificamos. La suavizamos, sí, pero no miramos de frente la verdadera causa.